Creo que este es el quinto capítulo, ¿cierto? Creo que ya he hecho otros 4 con Estudio Chopin, creo. A ver, yo no sé si esto vaya a ser puntualmente del Estudio Chopin que yo dije, pero sí va a ser más de, quizás de los arpegios en general, porque tienen un problema de concepción. No alcanzo a leer que me escribieron ahí, pero no, a lo que hayan escrito ahí. Ya la cosa es que eso, que voy a proceder, Opus 10 número 8, aquí dice. Mira el weón, ¿qué así despierto hasta ahora, weón? Nadie está despierto hasta ahora, yo soy el único weón que está weón hasta ahora. Ya, a ver, me concentro que si empiezo a leer los comentarios me distraigo. Ejemplificando en el Opus 10 número 8, pero esto es extrapolable a todos los arpegios en general. A ver, primero, lo que yo digo siempre, hay que programar bien, hay que entender bien qué es lo que está pasando acá y en dónde ocurre realmente el arpegio, porque siempre hay una cuestión que hay una posición que es estática y la otra es la que se mueve. El arpegio, en estricto rigor, no parte acá al tiro. El arpegio parte en la... Miren la hueá evidente que voy a decir, pero es muy importante. El arpegio parte acá, en el do. No parte en el lado de arriba, primero que nada. ¿Ya? Es contraintuitivo por la notación. ¿Ya? Pero es que hasta este punto de acá, por ejemplo, si vamos acá... Pues se caleta si vamos hasta acá... Está en una posición fija, no un arpegio todavía. El arpegio... No estoy hablando de la definición teórica. El arpegio en cuanto al piano implica desplazamiento de... Bueno, las escalas también, ¿cierto? Desplazamiento de posición. Hasta acá no hay ningún desplazamiento de posición. El momento en que ocurre el desplazamiento de posición es cuando uno llega al pulgar y tiene que girar la mano, obvio, ¿ya? Entonces ese es el momento en que se convierte en arpegio. Y después cuando uno hace la bajada, cuando uno llega hasta acá, la última posición, acá deja de ser arpegio lo mismo y se convierte en arpegio no cuando uno entra al segundo dedo para subir hacia acá, ¿ya? De una tontera demasiado obvia e irrelevante lo que estoy diciendo. Pero ¿qué implica esto? Que para hacer el traslado de posición hay que saber bien cuál es la última nota de la posición actual y cuál es la primera nota de la posición siguiente. Ese es como todo el resumen de lo que quiero mencionar acá, ¿ya? Básicamente, estoy dentro de la posición todavía, ¿ya? Ahora, el pulgar forma parte no de la posición actual, pese a que el pulgar está ahí. Cuando uno hace arpegio rápido, uno no puede pensar la mano de esta forma, uno no tiene que pensar al revés, uno tiene que pensar que el pulgar está detrás de la mano o en el sentido contrario. O sea, si la escala va subiendo, el pulgar está fuera de la mano, y si la escala va bajando, o sea, perdón, no subiendo, del centro a los extremos, la posición de la mano, el pulgar está afuera de la mano, detrás de la mano, se va quedando atrás constantemente. Y viceversa, cuando uno lo piensa de los extremos al centro, el pulgar va por dentro de la mano. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Estoy acá. A todo esto, por si escuchan un ruido, esa es la secadora, por si acaso. Así de punky el video. Ya, estoy acá. Entonces, siguiendo esta lógica, las posiciones acá en el segundo dedo. El pulgar que viene ahora es el comienzo de la posición nueva. Entonces aquí es donde uno hace el giro. Junto con el ataque del pulgar, cambio de posición. Entro en la posición nueva, después consolido la posición en los siguientes dedos, ¿cierto? Ahí. Y después pulgar de nuevo, que... Este pulgar, insisto, no es parte de la posición en la que yo estoy ahora. Es el punto de canje en el cual yo entro en la posición siguiente y quedo ahí. No tan exagerado, pero es para que se entienda, ¿ya? Ahora, tal como ya pasó la vez, lo hice la vez pasada, vamos a traer de acá. Estoy ahí. ¿Qué es lo que uno podría pensar? Que esta sería... O sea, si uno lo piensa estáticamente, claro, esta es la posición de la mano. Esa es una posición, esta es otra posición distinta, ¿ya? Pero el tema es que cuando uno va rápido, uno no puede pensar en las dos posiciones completas. Uno tiene que pensar en el canje de posiciones que hay. Entonces, en ese sentido, este pulgar de acá forma parte de la posición siguiente. ¿Ya? Queda esto. Y uno entra en la posición ahí. ¿Ya? Ese sería el juego que se hace posiciones. Lo mismo cuando uno va de vuelta. ¿Ya? Hasta acá. Ese pulgar tiene que ser parte de la posición anterior. Y aquí es el momento en que uno se gira para allá. Entonces, para que sea un poquito más. Uno obviamente va rotando, o sea, no es como de golpe, no es esto tampoco. No es que el pulgar, por ejemplo, si fijan, yo el pulgar lo tengo sobre el do.
No es que uno está aquí y de golpe uno mete el pulgar para allá. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ya? O sea, sería un espasmo violento que no... Nada, que no sirve de nada. ¿Ya? Entonces, estoy acá, voy... De hecho, yo siempre lo explico como que el pulgar tiene que ir haciéndole sombrita al dedo que va tocando. ¿Ya? Mira. A ver, ahí creo que se entiende bastante bien. No es literalmente esto, pero creo que es bastante explicativo. De hecho, incluso a veces yo el ejercicio que pido es que hagan el dedo más el pulgar, esto. ¿Ya? Entonces, si uno va haciendo el recorrido que hace el pulgar por detrás, y obviamente esto requiere flexibilidad de la muñeca, ¿cierto? Para poder hacerse, ¿ya? Porque claro, si uno no tiene la muñeca flexible, la única forma de girar la mano es moviendo violentamente el codo hacia afuera. Y bueno, eso también no va a aportar mucho acá. Entonces, estamos acá, vamos, está haciendo la transición de pulgar, llego acá, y el momento en que yo ataco el pulgar, canjeo la posición nueva. Ahí, estoy acá, perdón. Ahí, canjeo por posición nueva. Ahora, voy cerrando de a poco, llego acá, ataco, estoy girado, ¿cierto? Canjeo posición y me giro para allá. ¿Ya? Eso sería básicamente, bueno, por si acaso, ahí, posición nueva en el pulgar, en el ataque del pulgar, posición nueva. Y creo que al principio se cumple si lo digo así, como que en el fondo es el ataque del pulgar el que cambia la posición de la mano. O pensemos en dos fases. Pensemos que primero está el cambio de posición y la consolidación de la posición. Entonces, el pulgar genera el ataque del pulgar genera el cambio de posición, y el siguiente dedo, sería el primer dedo de la posición nueva, es el que realiza la consolidación de la posición. Cuando estamos abajo, el cambio de posición ocurre en el pulgar, y el cuarto sería el que consolida la posición. ¿Ya? Eso nos da este resultado más o menos. Ahora, ¿por qué no es buena idea acá ir por bloques? Por ejemplo esto. A ver. Creo que ahí se alcanza a ver. Básicamente porque al ir saltando y no hacer cambio de posición, sino que simplemente mover la mano de aquí a acá y saltar. Bueno, puede pasar eso que me acaba de pasar, ¿cierto? Que uno no tiene cómo garantizar que uno le vaya a chuntar acá. Y ese es prácticamente el problema del arpegio, que es muy vertiginoso. O sea, yo me acuerdo que de pibito, cuando todavía no entendía bien los arpegios, claro, era muy... ¿Cómo se dice? Mucha incertidumbre, porque en el fondo uno gira la mano, pero uno... Claro, mira, de hecho, si lo hago de esta forma, sin acomodar bien la posición, como que es un salto a ciegas. Entonces imagínate estar saltando a ciegas constantemente acá. No sé, es muy terrible, ¿cierto? Entonces, la idea acá sería ir tratando de haciéndola. No es ligar, no es una cuestión de articulación ya, porque finalmente acá ligar o no ligar es como relacionado más con el pedal incluso. Pero el tema es como de que existe una transición de posiciones, o sea, es decir, que la mano táctilmente tenga como un desarrollo. Es como, en el fondo es ir haciendo esto. Estoy en esta posición, con la mano inclinada de esta forma, ahí, lo voy a hacer ahí para que se entienda un poquito mejor. Con esta inclinación de la mano, entonces yo de aquí canjeo esta posición por otra posición de la mano, y después esta posición la canjeo por otra, y me voy arrastrando de vuelta. Es eso en el fondo, ¿ya? De hecho, a ver, va a estar bueno si lo hago así. El point of view de... Bueno, quien sea que esté viendo el video. Estamos acá, estoy en una posición. Yo necesito, literal, caminar de una posición a la siguiente. Camino a esta posición, consolido acá, camino a la posición siguiente, y esta es como un poco la idea. Y lo mismo de vuelta. ¿Ya? No, digamos, saltar... a ver cómo dijera. Una vez, por ejemplo, yo lo ejemplificaba con el... A ver, no es que yo sepa mucho del braille, pero yo sé que en el fondo en los puntitos está todo, entonces como que tienen como una línea y se lee como siguiendo como un orden bien específico. Entonces, claro, es como que estén los puntitos puestos en cualquier lado, como que táctilmente se pierde el orden de las cuestiones. Acá si uno está saltando constantemente de posición en posición pasa lo mismo. La mano se desorienta y estas transiciones, más que la intención de ligar, como les digo, tienen la finalidad de darle una continuidad
al gesto de la mano, de tal forma que la mano nunca esté flotando, siempre tenga calculado. En el fondo creo que todo esto se resume mucho más a la lógica del cómo caminan los gatos. Ahí está la respuesta. ¿En qué sentido? De que los gatos siempre ponen las patas de atrás en el lugar exacto donde pusieron las patas de adelante. O sea, los gatos no están mirando sus patitas de atrás. Entonces con las manos pasan más o menos lo mismo, en el sentido de que toda nota tiene que contener en su ataque la proyección de la posición siguiente o de la nota siguiente. O sea, aquí voy, yo no puedo atacar una nota así en el vacío. Y no porque a uno le diga, no, esta posición de la mano no está bien. No. De hecho, a ver, voy de nuevo. Podríamos, este es el concepto que yo llamo posición presunta o posición proyectable. Si yo hago esto, por ejemplo, no tengo contexto de absolutamente nada o no puedo ir a absolutamente ninguna parte. Ahora, supongamos que yo voy a tocar segundo dedo y pulgar, por ejemplo. Si yo hago esto, creo que ya les estoy dando a entender más o menos qué acorde estoy, o las notas las que estoy pensando, ¿cierto? Calza con eso, ¿ya? Pero si yo hiciera esto, por ejemplo, atacar y voy para allá y después ataco para allá. O pongamos, por ejemplo, estos tres. Si yo hiciera esto, por ejemplo, fíjense en no tanto en las notas que toqué, obviamente, sino que en el desplazamiento entre teclas. O sea, estoy acá, por ejemplo, parto de esta posición por partir en algún punto, ¿cierto? Si yo me quedo aquí, el pulgar va a quedar sobre esa tecla. Ahora, si yo hago esto, queda acomodado ahí, ¿cierto? Lo mismo acá, ¿ya? Entonces, básicamente a eso me refiero con posición proyectable o posición presunta, ¿ya? O el hecho de que yo ataco acá, abro ahí y estoy listo, ¿ya? A eso me refiero que toda nota tiene que contener en su ataque la proyección hacia la nota que viene después. Si yo, por ejemplo, tuviese que tocar esta acorde, por ejemplo, pero yo coloco mi mano en esta posición, bueno, no tengo por dónde, porque tendría que rectificar en el momento de atacar. Y no es la idea que pase eso, ¿ya? Con los arpegios básicamente la misma idea. Y esto se extrapola básicamente a cualquier arpegio. O sea, si pensamos en el Opus 25 número 11, es la misma cuestión. Pues, o sea, estoy acá, en una X posición. Ahora, no hay que forzar el pulgar tampoco. O sea, el pulgar llega en mi caso, llega hasta ahí. El resto uno lo compensa con la muñeca, pero no hay que estrujar tampoco el pulgar para llegar al otro extremo. Entonces, estoy acá, llego al pulgar y al momento de atacar, ¡pah! Abro de golpe C. Y después acá ya consolido la posición nueva. Pero ojo, una cosa es que yo consolide la posición así. Se fijan cómo mi mano apunta en una dirección teniendo el pulgar acá. Pero en el momento en que yo entro acá, mi pulgar se tiene que ir desplazando. Entonces la consolidación de la posición nueva va a ser diferente. No va a ser por ejemplo, cuando yo ataco quinto. Cuando ataco segundo y cuando ataco cuarto no puedo estar apuntando en esa dirección. Ataco quinto, ataco segundo y ataco cuarto en direcciones distintas, ¿ya? Para que el pulgar pueda pasar al siguiente, lo mismo. Ataco y abro. ¿Qué sigue después? Esto, ¿cierto? Sí, ya. Y la idea es que no hagan eso que acabo de hacer porque por eso también le pifié a la nota, ¿ya? Ahí, pulgar, pim. Ese cambio que hice, a eso me refiero también cuando hablo de canje de posiciones, ¿ya? O sea, es que, a ver, espera. Espero que se haya entendido la idea, pero déjenme buscar el estudio, porque sabes que tan lento como que me... no, ya, lo vas a... ya me acordé. Entonces estoy acá, cambio posición en el pulgar, ataco, pam, lanzo para allá. Eso. Creo que repetí lo mismo. ¿Se fija? Lo voy a hacer un poco. Eso cualquier cosa, perdón, pero se entiende la idea. ¿Ya? Junto con esto, yo voy acomodando. No hago esto para abajo en vertical. ¿Ya? Ahí no es necesario girar. ¿Por qué? Porque la posición es constante. Entonces, aquí, por ejemplo, yo necesito ir, ¿cómo se dice? Mutando el ángulo en el que apunta la mano. O sea, yo parto hacia acá y voy girando para allá a la medida en que voy moviéndome dentro de la posición, ¿ya? Entonces, la posición tiene el arpegio ya implica otro aspecto más, que sería, como les decía, la posición en la que estamos, la posición de cambio y la consolidación, posición de cambio y consolidación de la posición. Pero al mismo tiempo está esa transición que, bueno, igual la ejemplificaba antes, ¿cierto? El momento en el que el pulgar se va moviendo junto. Ahora, claro, en este caso es menos evidente.
¿ya? Pasa solo porque las notas van en orden, entonces la mano se va recogiendo sola. En este caso creo que se hace un poco más obvio porque las notas van en zigzag, ¿ya? Entonces, espérame. Ya está acá. Ahí, lo que le decía, cambio. Perdón, era este era, ya. Como les decía, llego acá arriba, pero como voy a permanecer en la misma posición de vuelta, no necesito cambiar nada. Solamente tengo que hacer quizá el ajuste de este cambio de acá. Cambio para acá, ahí. Y acá el punto... La idea es quedarse con la mano... Bueno, es que la mano va a quedar aquí, ¿ya? Aunque quizá podría... A ver, perdón. Podría ser... Se me ocurren dos opciones. Mira. Se supone que era del Opus 10 número 8. Terminé hablando de otro estudio que nada que ver. Pero bueno. Se supone que estoy acá. Si yo cierro de golpe y me quedo ahí... Fíjense. Mi muñeca está apuntando... Está abierta así. No está derecha del todo. No está cerrada en bloque. Si yo repitiera lo mismo antes, yo aquí puedo cerrar mi muñeca en bloque, ¿ya? Pero, como yo ahora tengo que saltar, tengo la opción de quizá no cerrar tanto la muñeca, ¿ya? Entonces, más que nada para tener margen para apuntar para allá, ¿ya? Entonces, y en el último momento, en vez de yo cerrar mi mano así, que me obliga a quedar atrapado ahí, la dejo abierta apuntando hacia allá porque todavía tengo que salir hacia allá, ¿ya? O sea, de nuevo, desde la posición actual en la que estoy tengo que proyectar de cierta forma lo que viene después. Y en el ataque está bien. Y voy para allá. Eso. Más que nada. ¿Ya? ¿Cuánto rato llevo? Mira, llevo como 15 minutos. Yo pensé que no iba a estar más de 5. Bueno... Básicamente, ejercicios como para poder trabajar esta cuestión. Yo lo que haría sería primero los arpegios de arriba, los topes, yo los haría con posición de muñeca bloqueada. Y no muevo la mano hasta el momento en que ataco. Apenas ataco, hago el giro, canje de posición, ¿ya? No hacia esto, obviamente, porque uno no vaya a llegar a eso, claramente, ¿ya? Pero giráis, canjeáis, lo más cerca posible. Y si queda demasiado lejos, entonces en vez de hacer esto, porque obviamente se nos cae la relación entre una cosa, ¿ya? Y desde ahí cierro la posición. Porque obviamente vengo desde una posición de transición, que es esta posición de transición. Cierro y acomodo, paso a la siguiente, ¿ya? Entonces, como les digo, el primer ejercicio era partir fijo acá y después... Saber, en realidad más que un ejercicio, es saber cómo organizar esto, saber dónde ocurre el movimiento exactamente. Acá da lo mismo. Se fijan, yo me quedo más o menos estático, acomodan de vuelta para arriba, pulgar, al momento de atacar, ocurre el... Eso. Otra cosa, ya, eso sería... Respecto al arpegio, y obviamente tienen que proyectar la posición respectiva de, por ejemplo, la diferencia entre esto y esto de acá. Esta posición es de la perra, a mí me queda súper incómoda. Siempre he odiado esta posición de acá. Pero es que, ¿cuál es el problema? Que uno lo piensa, si uno está frito, porque... ¿Dónde está mi lápiz? Porque uno está pensando, al pensar en la dominante con séptima, uno proyecta en diagonal de esta forma, ¿ya? Y ahí uno queda atrapado en las teclas negras. Entonces, en vez de pensar en esos grupos de acá, uno tiene que pensar en estos grupos de acá. Que, de hecho, ese grupo, queda mucho más cómodo que ese. ¿Ya? Lo mismo acá. Proyecto mi mano desde ahí. Y en la medida en que voy cerrando la posición, voy saliendo, no me quedo atrapado acá adentro. ¿Ya? Porque por tecla negra, si yo proyecto la posición de las teclas negras, mis dedos deberían atacar a esa altura de la tecla. Ahí. Literal, atrapado en las teclas negras. A esta altura exactamente. Se ve caleta. A esta altura de aquí. Por ahí. Entonces, el cuarto dedo lo voy a atacar más o menos acá. Y en la medida en que voy girando la mano también voy saliendo. ¿Ya?
Y como les digo eso, tienen que pensar que los groupings son eso. ¿Ya? Eso. Después, a propósito del estudio mismo, o sea, yo digo, para no estar saltando otros estudios, el tipo de toque yo diría que no es ligado, no es así pegajoso ni nada por el estilo, ¿ya? Tienen que rascar la tecla, literalmente solamente es hacer esto, ¿ya? Y eso les da como... De hecho, piensen que al atacar cierran la mano, piensen eso, ¿ya? Cuesta verlo por la cámara, se ve extraño. Ya, pero eso sería a grandes rasgos todo lo que puedo aportar por hoy día, por lo menos, al estudio este. Cumplí, les dije que iba a haber directo, hubo directo, tampoco fue corto. Bueno, en los comentarios me dejan alguna duda o algún detalle y si quieren que profundice en alguna cosa, no sé. De hecho, o sea, es como la idea, ¿cierto? Sí. Hay alguna cosa que no les cierra o que no les hace tanto sentido, o al revés, como que la idea les gustó, pero no... Pero a lo mejor mi explicación fue muy rudimentaria, porque bueno, también pues son videos así como muy hechos, muy panquimento, entonces a lo mejor además que hay alguna explicación que está muy al pedo, entonces como que no estaría mal precisarla tampoco, ¿ya? Entonces, cualquier cosa me la dejan en los comentarios, también así me dan material para hacer más videos, así que eso. Ay, ¿por qué le puse el directo en la casa del miau? Porque, no sé. De hecho, estaba acomodando el teléfono y en mi cabeza se me acordé de la mouse que herramienta misteriosa y se hizo el reemplazo de la miau por gato, ¿cierto? Miau, que herramienta misteriosa. Listo, por eso quedó como en la casa del miau. Pero creo que es lo más furro que he hecho. Así que ya, eso, nos vemos cuando, no sé, el video tenga un número de likes meritorio. Así que ya, eso, miau. Besitos, los quiero. Uno.